Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Nacido en Königsberg, ahora Kaliningrado, Rusia, el 22 de abril de 1724, Kant se educó en el Colegio Fridericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad física y matemáticas. Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado. En 1755, ayudado por un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo el doctorado. Después enseñó en la universidad durante 15 años y dio conferencias primero de ciencia y matemáticas, para llegar de forma paulatina a disertar sobre casi todas las ramas de la filosofía. Aunque las conferencias y escritos de Kant durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, no se le concedió una cátedra en la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante los 27 años siguientes continuó dedicado a su labor profesoral y atrayendo un gran número de estudiantes a Königsberg. Las enseñanzas religiosas nada ortodoxas de Kant, que se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina, le crearon problemas con el gobierno de Prusia, y en 1792 Federico Guillermo II, rey de esa nación, le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Kant obedeció esta orden durante 5 años, hasta la muerte del rey, y entonces se sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa. Murió el 12 de febrero de 1804. En su teoría del conocimiento, Kant clasificó lo tangible y lo abstracto en dos grupos: lo que podemos saber, que son las cosas que las personas pueden presenciar, tocar, ver y experimentar, como una mesa o un perro. El segundo grupo, lo que es desconocido para ti, cuyas existencias, según Kant, se basaban en presuposiciones necesarias, pues hay cosas que son desconocidas en sí mismas, como Dios y el concepto de libertad. Kant afirmó que el área del conocimiento se limita al mundo de la experiencia y que es inevitable que una persona no intente saber cosas que son desconocidas. Kant presenta esta línea de pensamiento en su libro Crítica de la razón pura, estableciendo que los tres grandes problemas de la metafísica son Dios, la libertad y la inmortalidad, ya que no pueden resolverse mediante el pensamiento especulativo. Según Kant, la existencia de Dios y los conceptos de libertad e inmortalidad no pueden afirmarse ni negarse en el campo teórico, ni pueden demostrarse científicamente. Dividió el conocimiento humano en dos categorías: proposiciones analíticas y proposiciones sintéticas. Una proposición analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto, como en la afirmación: ninguno de los solteros está casado. La verdad de esta afirmación es evidente, está presente en el concepto y se descubre simplemente analizando los términos otorgados sin la necesidad de experiencia avanzada. Creía principalmente en el conocimiento previo, en el priori, que se obtiene sin la necesidad de experiencia. Un ejemplo de una proposición a priori es 2 más 2 es igual a 4. Entendemos este concepto sin tener que juntar físicamente 2 y 2. La proposición sintética no puede lograrse mediante un simple análisis, requiere experiencia. Un ejemplo de este concepto es evidente en la frase: la niña es rubia. Para saber si la niña es realmente rubia, se necesita una experiencia, porque no podemos estar seguros de esta afirmación sin verla primero. A través de estas declaraciones, Kant intentó explicar la estructura del conocimiento. De Kant surgieron varias discusiones sobre la existencia de conocimiento a priori. Las definiciones de conocimiento de Kant fueron de fundamental importancia en el estudio de la filosofía. La filosofía moral de Kant
afirma que la base de toda razón moral es la capacidad del hombre para actuar racionalmente. La base de esta ley de Kant es la creencia de que una persona debe comportarse tal como esperaría que otra persona se comportara en la misma situación, convirtiendo así su propio comportamiento en una ley universal. La ley moral de Kant se basa en la idea de que los seres humanos son racionales e independientes. En su trabajo Metafísica de la Ética, 1797, Kant propone que la razón humana es la base de la moralidad. Según Kant, cada acción debe tomarse con un sentido de responsabilidad dictado por la razón. Kant también declaró que ninguna acción basada únicamente en la obediencia a la ley debe considerarse como moral. Kant murió en Königsberg el 12 de febrero de 1804. Sus últimas palabras fueron: «Es bueno». Su tumba en la catedral estaba escrita con las palabras en alemán: «Los cielos estrellados sobre mí y la ley moral dentro de mí». Las dos cosas que declaró en la conclusión de la segunda crítica llenan la mente de nuevas y crecientes admiración y asombro. Más a menudo y más constantemente reflexionamos sobre ellos. Se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían su reloj en hora cuando veían pasar en su paseo diario al profesor Kant, el individuo de hábitos más fijos y ordenados que se puede imaginar. Sin embargo, la obra que escribió es profundamente revolucionaria. En la historia del pensamiento hay un antes y un después de Kant. Dictó numerosos cursos acerca de materias muy variadas y era un profesor excelente, además de un lector voraz y apasionado. Sus escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770 fue nombrado finalmente profesor ordinario de lógica y metafísica en la universidad de su ciudad. En su cátedra, Kant exponía la sistematización oficial de la filosofía de la época, aunque ya estaba elaborando su propio sistema. Cuando comenzó la redacción de la obra que expondría ese sistema, creyó que tardaría unos 3 meses, pero trabajó en ello durante 11 años. El resultado se publicó en 1781 bajo el título de Crítica de la razón pura. A Kant se le puede relacionar, conforme a su teoría del conocimiento, con Hume, filósofo del empirismo inglés, y con Descartes, filósofo del racionalismo francés, además de, conforme a su teoría política, con Hobbes, filósofo inglés del siglo XVI, y con Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII. En principio, en cuanto a su teoría del conocimiento, Kant sintetiza los principios racionalistas y empiristas, afirmando que la razón humana posee principios universales independientes de la experiencia en favor del racionalismo y frente al empirismo, que estos tienen sentido en tanto que están al servicio de tal experiencia obtenida mediante nuestros sentidos. Todo conocimiento, por tanto, no proviene únicamente de la experiencia, como mantenía el empirismo de Hume, sino que es posible gracias también a las categorías del entendimiento, coincidiendo con el racionalismo de Descartes, que afirma la validez de la razón como única fuente de conocimiento y la existencia de ideas innatas en el individuo. Otro filósofo más cercanos a Kant, como Hume, sostiene que el origen del conocimiento está en los sentidos y la experiencia constituye el criterio de validez y límite de éste. Asimismo, evidentemente para Kant, el conocimiento no existe más allá de la experiencia, es decir, fenómenos, coincidiendo con Hume, que afirma que nuestro conocimiento está limitado a las impresiones, frente a Descartes, que defiende que el conocimiento es ilimitado. Finalmente, en cuanto a la metafísica, Kant defiende su imposibilidad de constituirse como ciencia al no constar de juicios sintéticos a priori. No obstante, Kant mantiene la existencia de la substancia, Dios, alma, mundo, afirmando que no es posible conocerla científicamente, noumeno, pero que por ello tampoco podemos negar su existencia, ilusión trascendental.
mientras que Descartes afirma que es posible conocerla mediante el pensamiento respensante, y contradiciendo totalmente a Hume, que la rebate, ya que, según este, solo podemos conocer nuestras propias impresiones, más allá de las cuales no podemos afirmar su conocimiento ni su propia existencia. En segundo lugar, en cuanto a su teoría política, Kant sostiene que el estado de naturaleza, aquel en el que se encuentra el hombre antes de la constitución del Estado civil, es un estado de guerra caracterizado por la existencia de libertad sin ley, estado salvaje y de barbaridad, donde la fuerza física de cada uno de los individuos que lo integran constituirán el único recurso capaz de resolver los conflictos ocasionados. Thomas Hobbes coincide con dicha afirmación, defendiendo que se trata de un estado de guerra de todos contra todos, donde el hombre es un lobo para el hombre, a causa de las pasiones y de la maldad de la naturaleza humana. Para Thomas Hobbes, el estado de naturaleza del hombre es agresivo, egoísta, solo desea satisfacer sus deseos y tener más poder. Para Hobbes, no hay más ley que el interés propio que le lleva por un lado a vivir en sociedad, ya que así puede salir del estado de guerra y vivir más seguro y cómodo, pero por otro lado tiene miedo a los otros, por eso es necesario el contrato social. A diferencia de Kant y Hobbes, Rousseau mantiene la bondad del hombre por naturaleza, o lo que es lo mismo, lleva en el estado natural una existencia animal y primitiva, pero práctica. Rousseau discrepa con Kant, ya que afirma que el hombre es bueno por naturaleza, y es la vida en sociedad la que lo induce a la guerra y al desorden social. El hombre en estado natural actúa movido por el amor propio, instinto de conservación, y por la compasión. Viven en el estado feliz del buen salvaje, en armonía con la naturaleza y con los otros hombres. En el estado de naturaleza no hay moralidad.